Bueno, nos vamos al encuentro Vale. de Miriam Bregman, que ya nos Sí. está esperando en el living de Desiguales. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por Buenas venir. noches. Yo cuando vienen los diputados no sé llamarlos por el nombre como diputada. No, Miriam. Miriam, mejor Miriam. Bien, entonces. Miriam, te quiero preguntar por tus expresiones con respecto a este juicio, específicamente el juicio de vialidad, porque llamaron mucha atención, ¿no? Muchos dijeron, ¿cómo el Frente de Izquierda está hablando? ¿Qué está defendiendo a Cristina? ¿Por qué decidiste hablar cuando el fiscal Luciani pidió la condena? Porque me parece que hay un hecho de gravedad y yo estoy convencida, como lo estuve siempre y siempre me manifesté en el mismo sentido, que cuando hay un ataque a las libertades democráticas, una restricción a las libertades democráticas, a las garantías democráticas, eso indefectiblemente se vuelve contra el pueblo. Cuando se crean doctrinas como la doctrina Irursun, puede generarse alrededor de determinados funcionarios públicos. Y uno puede decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Te aseguro que esa doctrina utilizada, generada en casos emblemáticos, después termina volviéndose contra cualquier imputado. Entonces, yo fui categórica en eso. Si hay persecución, hay que denunciarla. Ahora, esto no niega, algo que yo digo a la par y con el mismo énfasis, es que la corrupción en la obra pública no la puede negar nadie. De hecho, en sus palabras, Cristina Kirchner no la niega. Ella lo que demuestra que hubo corrupción, no explica por qué tuvo tantos años a ese funcionario. A López asume una responsabilidad política. Dice, es mi funcionario y él hacía negocios con otros empresarios, por ejemplo, el hermano de la vida de Mauricio Macri. Es un reconocimiento de ese entramado de corrupción. No estamos discutiendo ante un hecho, alguien diga, no hubo corrupción en mi gobierno. Hay un reconocimiento que hubo corrupción. Yo creo que la corrupción es intrínseca a este sistema capitalista y todo aquel que se involucra en la obra pública, provenga de donde provenga y tenga los antecedentes políticos que tenga, termina manchado o manchada de corrupción. Eso es así, y tan es así en la Argentina que se acuñó ese término patria contratista para explicar esos funcionarios, grupos económicos, del cual es parte el grupo de Mauricio Macri, de la familia Macri, entre otros, se enriquecen a costa de los negociados con el Estado, esto de repartirse las licitaciones, bueno, distintos mecanismos. Entonces, yo creo que eso existe, que es así, pero que en este caso no se está investigando ese entramado de corrupción, sino que se hace un recorte de realidad con determinadas características políticas. Tan es así que las personas que llevan adelante el juicio montaron un show mediático con casos que hasta parecen increíbles, como esto de agarrar un mate que tenga Está el club. tuyo, mira. Bueno, no lo veo ahora, pero fiscales que van a jugar el partido de fútbol a la casa del principal adversario político. Son cosas que yo digo, bueno, si yo acepto esto y digo que esto es posible, ¿qué le queda a cualquier persona? ¿Qué le queda a cualquier persona que esté qué le queda a mis compañeros de la izquierda que tienen permanentemente, tenemos permanentemente denuncias o causas que nos arman? En mi caso, junto con Nicolás del Caño, cuando fueron las movilizaciones de diciembre del 17, entre Patricia Bullrich y su grupo nos armaron 5 causas penales. Bueno, yo creo que es importante denunciarlo y, como te digo, esto no quita para nada mi concepción sobre la corrupción que hubo y que se reconoce. Vos lo que estás señalando es, más allá de los hechos de corrupción que vinculaba al sistema, en el entramado del sistema y lo que significa la relación entre Estado y grandes empresas, no está en discusión. En este proceso en particular lo que hay que garantizar es un juicio justo. Yo creo que con este sistema no hay juicio justo. Soy más categórica todavía. Creo que si vos tenés un fiscal jugando al fútbol, un juez, el primo del tío del abuelo de no sé quién, nosotros por eso tenemos una postura clara, decimos que tiene que haber juicio por jurados, que tiene que haber una mirada popular que saque esto de ese círculo, de esa corporación judicial. Pero lo reclamo en este caso con el mismo énfasis que lo reclamo en otros. Y te agrego un elemento. La figura que utilizan de la asociación ilícita, y acá Néstor puede dar cuenta de lo que siempre dijimos, es una figura altamente cuestionada. Desde la izquierda le hemos cuestionado siempre. Pueden poner Miriam Bregman asociación ilícita en un buscador y les van a aparecer desde años denunciando esto. De hecho, yo fui una de las que más denunció cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se reforma el Código Penal en virtud de cumplir con las leyes antiterroristas que proponía Estados Unidos. Me acuerdo que desde muchas organizaciones de derechos humanos hicimos un escándalo bárbaro porque se modificaba y se ampliaba la figura de la asociación ilícita, creando esto de la asociación ilícita terrorista. Y le decíamos, esta es una figura persecutoria.
Es una figura donde no te tienen que probar nada más que sos una banda y que te juntaste para cometer una serie de delitos indeterminados. En general son además figuras que después en el juicio oral se caen, porque no tenés manera de sostenerla, y que si vos tenés pruebas directas no tendrías por qué utilizarla, Claro. de que robó, de que estafó Claro. la persona. Entonces, se ha utilizado Miriam, mucho... perdóname, sí. es además el único delito que no necesita una acción. Es decir, Claro. el que mate a una persona va y mata a otro y tiene de 8 a 25. Acá habla de delitos indeterminados. Indeterminados por un tiempo indeterminado cuando se junten 3 o más personas. Entonces, tiene su origen a la persecución política y en este momento se está usando la Argentina. En Jujuy, las causas que está armando el gobierno de Gerardo Morales a las organizaciones sociales usan esta figura. Entonces, nosotros tenemos que ser muy enfáticos en denunciar, como fui durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Como siempre cuento cuando doy charlas a la juventud, este fue uno de los motivos por los cuales rompen diputados la tendencia en el 74. En la reforma penal muy represiva que se hace en el enero del 74, hay que hacer una reforma en enero. En enero del 74, durante el gobierno de Perón, la figura de la coacción agravada, la figura de la asociación ilícita son algunas que hacen que rompan incluso diputados del propio bloque, cuestionando la reforma como muy represiva. Entonces tienen una carga jurídica. Si hay corrupción, hay que investigarla y tiene que haber jueces elegidos por el pueblo, tiene que haber juicios por jurado, para que haya una mirada popular en estos casos, que yo creo que el rechazo sería mucho. Yo estoy convencida que el rechazo sería mucho a la corrupción. No creo que se tendría una mirada benévola. Claro. Si fuera Para un juicio nada. por jurado. Y yo, Claro. yo creo que sí. Nico. Ahora, Miriam, tu enfoque jurídico está claro, político está claro. Ahora, cuando le pones caras al evento, yo te voy a decir algo que quiero saber cuántas veces escuchaste en los últimos 10 días, terminó Miriam Bregman bancando a Cristina. Mira, casi que me estoy acostumbrando. Casi que me estoy acostumbrando porque la grieta es muy funcional a las dos coaliciones mayoritarias. Sí, vi una señora que es abogada, denunciadora serial, que nos dijo lacayos, ¿viste? Una persona que vive cumpliendo la orden de Estados Unidos que nos diga lacayos nosotros, me da risa porque si algo, yo creo que si tiene repercusión lo que decimos, lo que digo, es porque precisamente nadie duda de nuestra independencia política. Claro. Nunca. Ahora, pero pagaste costos internos por eso, porque no todos los espacios que conforman el Frente de Izquierda tuvieron la misma posición que vos. No, es verdad, no tuvimos la misma posición y lo debatimos públicamente. Yo voy a defender mi posición porque, como te dije al inicio, creo que si veo elementos de persecución política hay que denunciarla. No se puede decir hay persecución política, pero como hay corrupción no la denuncio. Insisto, estamos, desde mi concepción de izquierda, anticapitalista, estamos ante un sistema que cuando se promueven, se aceptan estas restricciones antidemocráticas, después indefectiblemente van a ser ataques a los trabajadores y el pueblo. Y eso es algo con lo que me he guiado siempre, que me he guiado durante los gobiernos kirchneristas para denunciar la represión, el espionaje, como me guío ahora. Creo que puedo mostrar mi coherencia y además que nadie duda que soy una opositora ferviente a este gobierno y el ajuste que está llevando adelante, que está llevando Sergio Massa adelante, elegido por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Es decir, a mí una cosa no me quita la otra, pero creo que demuestro mi coherencia. Sí, si no fueras, como vos decís, si no tuvieras esa característica de oposición bien definida, no hubiera sobresalido, digamos, el comentario. Creo que tiene que ver algo con eso. Hablando de capitalismo, nos llamó mucho la atención, se conoció unas declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Sí. Horacio Rosati, varias definiciones, una sobre el valor de la moneda, otra sobre por qué se le hace trampa al que logró lo que tiene, pero una referencia puntualmente sobre el capitalismo que pensamos que te iba a interesar, la compartimos. Que no tenga un capítulo referido especialmente a la economía no significa que la Constitución argentina no exprese en distintas cláusulas un verdadero modelo. Ese modelo es el del capitalismo. Un capitalismo que hoy podemos decir, adjetivándolo de alguna forma, humanizado, pero un sistema capitalista. Quien quiera otro modelo económico para la República Argentina o tendrá que hacer una revolución o tendrá que reformar la Constitución.
Después, insisto que hay una caracterización que hace sobre el peso y sobre la emisión. La escuché. ¿Cuáles son los límites de este tipo de intervenciones de un presidente de la Corte Suprema? Lo que pasa es que creo que está tratando de dar un mensaje político de encuadre. Bueno, nadie se puede mover de acá. Pensemos que es la cúspide del Poder Judicial. Sí, claro. Venimos de hablar recién la cantidad de juicios con contenido político que se están dando y se están llevando adelante, especialmente en la vialidad. Y sale a dar este discurso político. Me parece que no... Sí, yo quiero cambiar este sistema. Sí, es verdad. ¿Pero a quién crees que le habla ahora, ¿qué puntualmente? problema tiene él con eso? ¿A quién crees que le habla? ¿Le habla al frente de todos? ¿Le habla a lo que no es ¿Y qué mensaje la da? derecha? Creo que está haciendo una sinergia entre el Poder Judicial, claro, porque pensá todo lo que viene diciendo. Él viene sosteniendo que este es el sistema capitalista y que si no comes te morís de hambre y no tenés los derechos que te corresponden, bueno, aguantátela. Creo que viene en consecuencia elaborando una serie de posicionamientos políticos. Debe querer ser candidato, no sé por qué le dio tanto énfasis ahora. Más poder que Miriam, tiene. ¿lo ves en línea con lo que dijo Rosenkranz en su momento respecto a que es falso que detrás de una necesidad hay un derecho? Claro, precisamente eso me refería, como que lo veo en línea con declaraciones sucesivas de una Corte Suprema que viene, creo que se lo analiza mucho relacionado a este tipo de causas con contacto con el poder, pero amerita la Corte Suprema un balance de los fallos que ha sacado los últimos años. Esta Corte Suprema durante el gobierno de Mauricio Macri legitimó el fraude laboral, por ejemplo, que una persona que está años contratada con una locación de servicios y que factura un hospital, es el caso emblemático, creo que es del 17, del 18 el fallo, la Corte Suprema dijo que no es un empleado, que no puede reclamar una relación laboral, algo que la legislación laboral argentina está más que resuelto hace años. Entonces, viene sacando fallos muy reaccionarios contra los trabajadores, contra los sectores populares, y se habla poco de eso, porque me parece que esto de la grieta es bastante funcional, ¿no? Entonces nos peleamos con los jueces de la Corte Suprema alrededor de esto, mientras por abajo dejan pasar ataques al pueblo. Sugerías recién que podía haber algún tipo de aspiración política. Ha pasado con Lorenzetti en algún momento, ha pasado con Rosati, que además viene en la política, con Maqueda, ni Claro. hablar. Sin embargo, una vez que llegan ahí, se apoltronan, se quedan ahí y no dan un salto a la política. ¿Acaso porque desde ahí son mucho más controladores Puesto de la menor. política? Claro. Claro, sí, puesto menor, iría la frase. La verdad que sí, el poder que tiene la Corte Suprema son un grupo de personas que nadie votó, que nadie eligió, que se conservan para sí todo tipo de privilegios y, como decía en relación a este fallo del hospital alemán, le quitan derechos a otros, ¿no? Tienen la facultad de quitarle derechos a un trabajador y ellos para sí se conservan hasta la posibilidad de no pagar impuestos a las ganancias, porque si no su opinión dejaría de ser imparcial. Sí, la verdad que yo por eso, a mí cuando se habla de reforma judicial feminista, ampliar los números de la Corte Suprema, no, todo eso no va a cambiar para nada el contenido de esta corporación. Esta es una corporación que tiene como contenido, y así está definido, y es parte de la doctrina norteamericana que toma la Constitución argentina, de ser un poder contramayoritario. ¿Qué es contramayoritario? Que está en contra de cualquier permeabilidad que puedan tener el resto de los poderes, de opiniones populares, de opiniones de las mayorías. Ellos están creados para resguardar al sistema de eso y repeler cualquier opinión que contemple intereses populares. Bueno, yo creo que hay que cuestionarlo de raíz, y por eso te digo, elección de los jueces y fiscales por voto popular, juicios por jurados serían medidas elementales para terminar con esta corporación judicial. NASA. Miriam, vuelvo al tema de los trabajadores precarizados, porque durante la pandemia, incluso en el peor momento de la pandemia, si bien hubo determinadas políticas de cuidado, es cierto que el empleo se ha deprimido bastante. Y después la vuelta, ¿cómo analizas la vuelta del empleo en el marco de esta recuperación, ¿no?, post pandemia, y en el marco de reapertura o inicio incluso de algunas empresas? ¿Se ha dado de la misma manera o con condiciones peores? No, categóricamente se ha dado en condiciones peores. Primero que tenés que analizar esto que el estudio que hicieron Basualdo y los economistas de cifra de la CTA, que es espeluznante, que durante el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno
del Frente de Todos, la clase trabajadora transfirió a los sectores del capital 70.000 millones de dólares. Durante este gobierno del Frente de Todos, 41.000 millones de dólares. Pensemos las cifras, más o menos lo que Macri le pidió al FMI, que se le sacó a los trabajadores del bolsillo y se le transfirió a los sectores del capital. Es decir, que durante este gobierno se hizo más rico a los ricos y se le sacó a los trabajadores para ello. Es algo que yo siempre digo, dato mata relato. Acá vos podés ponerle el discurso que quieras, pero es categórico. Y eso tiene relación con lo que vos decías muy bien, porque muchos puestos de trabajo que se recuperaron en forma precarizada. Es decir, se perdieron empleos en blanco y se recuperaron en forma precarizada, eventual, los distintos formatos que permite hoy la modo de contratación, con un Ministerio de Trabajo, que siempre hago la misma prueba cuando estoy en algún lugar, pregunto cómo se llama el ministro de Trabajo. Moroni. Muy bien, aprobaste porque sos una de las pocas personas, bueno, sí, porque realmente es un gerente de recursos humanos que lo único que hace es firmarle beneficios a las empresas cuando hay ataques en todas las empresas. Tenemos el caso de las alimenticias, las alimenticias que juegan con el valor de los alimentos de la población. En un país donde 1 millón de pibes come una sola vez por día, están haciendo todo tipo de ataques a sus trabajadores, como Mondelez, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo parece que no tiene nada que decir. Obviamente el Sindicato de la Alimentación menos, pero el Ministerio de Trabajo no tiene nada que decir. Entonces me parece que hay ahí una situación muy compleja que se ve en esto de trabajadores que ya no pueden comprar lo que ellos mismos producen. Un trabajador, ni que hablar de un albañil que haga casas, ¿no? Hace las casas en los countries más ricos de la zona norte, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, jamás va a poder aspirar a tener una casa de ladrillos él mismo, porque hoy tener una vivienda es imposible. Pero pasa con los propios trabajadores de la alimentación o de otros rubros que no pueden comprar los alimentos que ellos producen. ¿Y esto por qué? Porque no solo la inflación es una manera de ajustar salarios enorme, el ajuste a través de la inflación, sino también en que cada vez hay más formas precarizadas de empleo que hacen que una persona pueda ganar debajo incluso el salario mínimo. Yo pongo siempre un ejemplo porque me asombró de los camilleros de Jujuy que estuvieron marchando hace unas semanas, cobran 19.000 pesos, un camillero. Hoy hubo un paro con una movilización de 10.000 personas en Córdoba, 10.000 personas docentes porque no llegan a fin de mes. Hay 8 provincias con conflictos docentes. En Mendoza, movilizaciones enormes. Bueno, el salario es totalmente... Santa Fe ahora también, ¿no? Santa Fe, estatales y docentes vienen de una lucha gigantesca, vienen dando una lucha gigantesca por el mismo motivo, porque aún trabajando, aún teniendo empleo en blanco, no se llega a fin de mes. Miriam, gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes.